Bueno, me parece que Ricardo hace un recorte muy particular de la historia de Kirchner, que no empezó en el 2003. La historia de Kirchner empieza en plenos años 90 como gobernador de un partido, el Partido Justicialista, cuyo presidente era Carlos Menem. Era gobernador de una provincia, decía que Menem era el mejor presidente de la historia argentina desde la época de Magallanes, textual. Y participó de una serie de cosas que después repudió. Por ejemplo, la mayor privatización a nivel provincial de los años 90 fue el Banco de Santa Cruz, en la provincia del gobernador Néstor Kirchner. Fue una pieza crucial en la mayor privatización nacional argentina, que fue la de YPF, en la cual es muy claro el rol que él desempeñó y su equipo, Parrilli como miembro informante y hoy secretario de gobierno. Pero además que la historia no hay que recortarla, hay que contarla entera, porque el gobierno, por ejemplo, se desentiende de la crisis del 2001, lo atribuye a la alianza, dice que la oposición es la alianza, y yo, que no he votado siquiera la alianza, no solo no he participado, sino que he votado, me permite recordar que el de la alianza fue un gobierno muy malo, pero que los problemas que le estallaron a la alianza no los creó la alianza. Lo que le estalló a la alianza fue la convertibilidad del PJ de Menem, Duhalde y Kirchner. Lo que le estalló a la alianza fue el endeudamiento salvaje con el FMI del PJ de Menem, Duhalde y Kirchner. Las privatizaciones salvajes y hechas de cualquier manera que hicieron Menem, Duhalde y Kirchner. De manera que el contexto del 2003 del que arranca Ricardo viene de un estallido provocado básicamente por políticas de las cuales Kirchner participó, que estallan en el 2002 con Duhalde pasándole todo el costo a la sociedad argentina, devaluando salvajemente los salarios, por lo tanto bajando salvajemente los salarios, la especificación asimétrica, etc. Y en el 2003, lejos de haber un país en llamas, había un país que, aplicando una receta neoliberal salvaje, que es la de bajar violentamente los salarios y redistribuir negativamente la riqueza, que fue lo que pasó en el 2002, el país en el 2002 había empezado a repuntar, que cuando lo agarró Kirchner ya tenía casi un año de recuperación y de crecimiento. Ahí lo toma Kirchner. En primer lugar, no lo agarró en llamas, y en todo caso, si estaba en llamas, lo que le prendieron fuego fueron él y sus amigos. Eso me parece que ya es una distinción importante. Y me parece que en el balance, es cierto que Kirchner entró y hizo un par de cosas razonables que concitaron el interés de todo un sector progresista de la sociedad argentina, me incluyo, no a la expectativa, porque siempre le desconfié, pero sí un interés. Lo de derechos humanos, por ejemplo. Y ahí hay un saldo positivo. Es cierto que volvió a plantear el tema de derechos humanos. También es cierto que en las horas oscuras del menemismo, los que mantenían la bandera de la derogación de la obediencia debida y el punto final eran Alfredo Bravo, Patricia Walsh y Elisa Carrió, sin que los Kirchner se ocuparan en absoluto de siquiera bajar a dar quórum. También es cierto lo de la Corte Suprema de Justicia, una reivindicación. Lo de la Corte Suprema de Justicia termina con una corte de lujo desautorizada sistemáticamente en el Parlamento, del que yo participo. Cada vez que la Corte saca un fallo que no les gusta al oficialismo, el oficialismo se pone a decir si la Corte se equivocó o no se equivocó. La Corte es la Corte y hay que respetarla. Y terminó también en la creación del Consejo de la Magistratura. Es decir, que debajo de la Corte Suprema de Justicia de lujo, que efectivamente tenemos una Corte de lujo, por ahí abajo no hay nada. Hay un Consejo Supremo de la Magistratura que traba cualquier forma de investigación, sobre todo del alto grado de corrupción, el más alto en la historia de la democracia argentina. Sé que una cosa es la pasión política, que yo la tengo, en general a veces en los programas, vos te habrás lamentado alguna vez de que a veces tengo demasiada pasión política. Otra cosa es la exasperación. Y a mí me parece que la exasperación no es buena, me parece que este es un gobierno exasperado, y siempre la exasperación, aún vamos a suponer que fuese igual del gobierno de la oposición, pero la responsabilidad principal es la del gobierno, porque justamente es el gobierno. Cuando el gobierno tiene que ser el gobierno de todos. La oposición puede representar una parte del país, pero el gobierno, una vez que asume, es el gobierno de todos los argentinos. Entonces yo me permito recordar, ya que hablamos de exasperación y del sector en el campo, que apenas empezó el conflicto, el gobierno, la presidenta de los argentinos, calificó a los sectores que defendían sus intereses, legítimos o ilegítimos, esa es otra discusión que podemos hacer, de golpistas y destituyentes. La verdad es que si hay una gran diferencia entre la Argentina de hoy y la Argentina del 2001, no son los índices sociales, que son los mismos, pobreza e indigencia, casi iguales al 2001, sino que la oposición del 2009 está hoy en el Parlamento cumpliendo con su deber. Y la oposición en el 2001 estaba organizando saqueos de supermercados. Entonces los golpistas y los destituyentes no son esta oposición, son la oposición del 2001 que integraba básicamente el PJ, que integraba, o casualidad, Néstor Kirchner, que tuvo además el tupé de decir que los piquetes de chacareros, de oligarcas, de lo que fuera, el piquete de la abundancia, le hacían acordar a los comandos civiles de la Revolución Libertadora y a los grupos de tareas de la dictadura. Entonces esas son enormidades que nadie ha pronunciado del otro lado.